En esta noche saludo a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a leer ahí en Efesios capítulo 6, el verso 17, lo vamos a leer juntos de manera unánime. 1, 2, 3. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pastor Héctor, dirige una palabra de oración. Gracias, Padre. Señor, gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. La lectura de tu palabra. Señor, enseña. Oh Jehová, sí, Señor. Esta Oh palabra Jehová, que santo eres, Señor. y que tu Santo Espíritu, que mora en nuestra vida, sea el maestro, sea el consejero, sea el que nos ayude en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Dice el verso 17, la parte B, si podríamos así decirle, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay una historia que narra la mitología griega. Esta es la historia acerca de un tal Tántalo. Es una fábula, quiero que me entiendan, no es algo real. Supuestamente Tántalo ofendió a los dioses griegos y fue castigado en el otro mundo. Lo colocaron en un lago donde el agua siempre le llegaba hasta la barbilla, y al intentar este tal Tántalo satisfacer su sed, el agua se retiraba, impidiéndole tomar de ella. Adicionalmente, arriba de su cabeza había ramas llenas de frutos escogidos, pero cuando él los intentaba tomar, también se retiraban. Por lo tal, Tántalo se convirtió en un símbolo de frustración. Inclusive la palabra tantalis es una palabra inglesa. Significa, que proviene de esta palabra tántalo, significa tentar, provocar. Y es así las tentaciones. La gente busca satisfacer sus necesidades, cayendo muchas veces en tentaciones, pero lo que al final reciben son frustraciones. Esta fábula inventada nos recuerda que fuera de la relación con Dios, muchas cosas de la vida pueden llegar a ser tentadoras. La gente cae en diversas tentaciones, pero nada satisface el alma. Recuérdese lo que decía el sabio Salomón, aquel hombre que probó de todo. ¿Qué dice en Eclesiastés? Vanidad, exacto. Vanidad de vanidades. Mire, todo es vanidad. Y mire, así empieza este libro de Eclesiastés, pero cómo él termina. Él encuentra el verdadero propósito de su vida al entender que debía vivir para conocer y agradar a Dios. Si usted hoy, yo, podemos estar pasando por momentos de tentación, creyendo que esas cosas, que esos pensamientos nos van a traer felicidad, nos van a traer paz, quiero decirle que sin duda vamos a quedar algún momento frustrados. Por eso, no piense más en aquellas cosas. Comencemos a renunciar a aquellas tentaciones y sigamos a Jesucristo. Porque al hacer esto, usted y yo vamos a comprender que solo el Señor tiene lo que usted y yo esperamos, lo que necesitamos. Recuérdese lo que el Señor dijo. Él dijo: vengan a mí, todos los que estáis cansados, fatigados, cargados, y yo los haré descansar. Solo Jesús, Él es el agua viva que puede satisfacer el alma sedienta. No hagamos como Salomón, que tuvo que pasar un tiempo apartado de Dios para poder entender lo que al final él dice en el libro de Eclesiastés. Voy a leer lo que dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Dice así: la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción
justa con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Frente a las tentaciones, siguiendo el sabio ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hagamos uso de la palabra de Dios para hacer frente, para frenar a las tentaciones, para vencer a las tentaciones. De esa manera usted y yo podremos decir que seremos vencedores, venciendo las tentaciones con la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la espada del Espíritu, pero quiero que primeramente entendamos acerca de las tentaciones, y creo que nosotros podemos tener una idea porque somos tentados. La tentación no es de Dios. ¿Ser tentado es pecado? ¿Ser tentado es pecado? No. Ceder a la tentación. Pero hay una cosa, las tentaciones son atractivas. Mire lo que nos dice Romanos 13:14. El que encuentre de lectura. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, dice en otra versión, en la Biblia de las Américas, dice: antes bien vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. ¿Por qué? Porque las tentaciones y su atractivo son causadas por el impulso hacia el placer, la seducción de la voluntad, la provocación a abandonar lo que usted y yo sabemos que es correcto por tal vez darnos un gusto momentáneo, para satisfacer de manera momentánea aquel placer. Desde que empezó el pecado aquí en la tierra, desde aquel día fatídico en el jardín del huerto del Edén, las tentaciones han sido el factor primario que ha alejado a Dios de los hombres. Las tentaciones nos afectan a todos, no importa quién sea, lo fuerte que podamos pensar que somos, lo conocedor que pensemos que somos, lo mucho que nos hayamos sumergido en la palabra, ni lo comprometido que usted y yo nos sentamos con ser una persona íntegra, porque las tentaciones van a venir. Por eso, si usted y yo queremos ser vencedores, tenemos que estar continuamente en guardia. Por eso recuérdese cómo empieza, antes de empezar, el apóstol Pablo detallando acerca de las diferentes armas, de los diferentes instrumentos, elementos de la armadura. Pablo nos recuerda, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mientras usted y yo tengamos vida, vamos a ser tentados. Ahora, cualquiera que sea la tentación por la que usted y yo estemos pasando, quiero decirle que hay buenas noticias. En primer lugar, no pensemos que somos los únicos. Hay otras personas que están pasando situaciones o han pasado situaciones similares. Dice Eclesiastés 3:15: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Es decir, que lo que nos pasó a nosotros ya a otros les pasó. Pero dice Eclesiastés 3:15 al final: pero Dios restaura lo que pasó. Dios está allí para darnos juntamente, cuando viene la tentación, Él nos puede dar la salida. A veces pensamos que somos los únicos que estamos pasando, pero sin embargo las cosas no son así, porque mire lo que nos dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No has sobrevenido Lea, mi hermano. una tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Mire, es decir que toda tentación puede ser vencida, pero ¿por qué muchos creyentes y lamentablemente a veces hasta hombres que los hemos tenido en mucha estima porque hemos considerado que son personas que han buscado dedicarse a Dios? ¿Por qué caemos? ¿Por qué cedemos a las tentaciones? Porque las tentaciones son atractivas. Por eso es que usted y yo tenemos que alimentar el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pablo, ¿qué decía? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que estaba crucificado? Su yo, su carne, su deseo. Pero mire, el Señor mismo fue tentado. Mire lo que dice Hebreos 4:15. Yo voy a leerle. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero mire, pero sin pecado. Eso sí, como hace un rato decía el pastor, tenga muy presente que las tentaciones nunca proceden de Dios. Santiago dice en capítulo 1, el verso 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Mira, ahí está que la concupiscencia, y dice el verso 13, leí el 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y quiero que mire, sepa bien esto: Dios no puede ser tentado. O sea que el diablo no le va a decir a Dios, hale esto a ese hermano para que haga. Sí, pero también eso significa algo más, que a Dios las tentaciones no le hacen efecto. Recuérdese que Satanás, y más luego vamos a ver un poco acerca de eso, Satanás... Perdón, hermano, ahí entra el caso de Job. Claro, Dios permite. Porque Dios mismo dice, ¿no? ¿Qué le dice Dios en el capítulo 2? ¿No has visto a mi siervo Job? No, mire lo que dice en el capítulo 2 de Job. Job capítulo 2. ¿Qué le está diciendo Dios al Satanás? ¿No has considerado? El verso 3, mire. Por eso. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Que todavía retiene la integridad, aún cuando tú me incitaste contra él? mire. Uno podría decir que hay una contradicción. No Uno podría decir, mucha gente podría decir que, pero no, porque Dios sabía quién era Job. Dios sabía que Job iba a poder soportar. Y aún vamos a decir sufrir dicha prueba. Ahora, volviendo a lo que estamos leyendo de Santiago, dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Usted y más luego vamos a ver que Jesús fue tentado. Pero, sí, pero quiero decirle que ¿por qué Dios permitió eso? No porque Dios podía pecar. Jesús no podía pecar. Él no puede pecar porque Dios es santo. Esas tentaciones fueron para que Satanás y toda la creación sepa que Él era el Hijo de Dios. Podríamos decir, para la palabra que había sido dicho en el bautismo, este es mi Hijo amado, fue confirmada y para ejemplo para nosotros. Pero sigamos. Mire, el diablo es quien nos tienta para que hagamos el mal. Por eso es que la Biblia, y por el tiempo no vamos a ver, pero usted en casa puede leer Mateo 4:3 y Primera de Tesalonicenses 3:5. Ahí se lo llama a Satanás el tentador. Ahora quiero decirle que Jesús puede socorrer a los que son tentados.
Y eso grábeselo. Sin embargo, cuando usted y yo debemos mantener distancia. Sabemos que Jesús puede darnos la victoria, sí. Pero usted y yo tenemos que saber mantener la distancia. Por ejemplo, la Biblia, ¿qué nos dice acerca de la fornicación? Huye. ¿Y esta palabra para quién mayormente es? Para los hombres. También es verdad que es para el creyente, pero para los hombres. Recuérdese el caso de José. ¿Qué hizo José? Huyó. ¿Por qué? Porque usted tiene que conocerse un poco a usted y pídale al Espíritu Santo que lo capacita. Es bueno que usted sepa sus debilidades. Debemos estar alerta ante las tentaciones del diablo. No necesitamos tenerle un miedo desorbitado, eso sí. No, que, si el enemigo me tienta a caer en una desesperación, recuérdese que Dios es fiel y que Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Él nos prueba, eso sí, y hasta permite que seamos tentados, pero nunca nos tienta Él mismo. Vamos a decir, hermano, porque, como dice, Él permite. Claro. Al permitir esto, Dios es para enseñarnos nosotros que nosotros somos débiles. Que vamos a fracasar. Por eso que necesitamos que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Porque Él sabe que vamos a fracasar, vamos a caer, vamos a pecar. Ahí hasta, nosotros tenemos justo un límite de resistencia, pero usted por eso tiene que acercarse. Entonces, permitamos que el Señor domine nuestra vida. Cuando el Señor permite que las tentaciones lleguen a nuestras vidas, Él promete limitar la clase de la prueba por la que pasemos y también su intensidad. Porque, como decía hace un momento, Dios conoce sus limitaciones. Y Él no permitirá que la presión de la tentación sea de manera excedida. Decía un escritor y pastor que ya falleció, decía: Jesús no fue tentado para que el Padre pudiera saber nada acerca de su Hijo, porque Jesús ya había recibido la aprobación divina de parte del Padre. Jesús fue tentado para que todas las criaturas del cielo, de la tierra o de debajo de la tierra supieran que Jesucristo es el vencedor. Él puso al descubierto a Satanás, puso a descubierto las tácticas y lo derrotó. Gracias a la victoria de Jesucristo, nosotros también podemos obtener la victoria sobre el tentador. Mire lo que nos dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y Pablo también dijo palabras similares a los corintios, como ya leímos. Juntamente, cuando venga la tentación, nos va a dar la salida. ¿A qué se refiere esto? Mire, esa palabra salida que usted la ve allí en Corintios, la palabra que está allí, que está en el griego, se refiere a un pasaje por el cual se puede salir de un desfiladero. Un desfiladero pareciera que no hay salida, pero a veces hay un pasaje por el cual usted podemos salir. Y ese pasaje, esa salida es nuestro Señor Jesucristo. Si usted y yo buscamos bien, vamos a encontrar algún sendero, algún camino, alguna ruta de escape. Pero para eso usted tiene que mantenerse deliberadamente cerca del Señor, con su voluntad. Acérquese al Señor. Recuérdese que Él resistió ante las tentaciones. Él conoce la salida del desfiladero. Veamos ahora acerca de cómo vencer la tentación. Y ahora vamos a ver lo que ahí dice. Volvamos a Efesios capítulo 6, el verso 17, porque ahí nos habla acerca de la espada
del Espíritu. Y haciendo una pequeña recapitulación, mire que se nos ha advertido que estamos en una batalla espiritual, que se exige una armadura. Y como hemos visto en Efesios 6, se nos ha revelado en la forma en que Dios nos ha protegido, al darnos el equipo exacto que necesitamos para pelear la batalla. Hemos sido provistos con el cinturón de la verdad, con la coraza de la justicia. Nuestros pies están calzados con el apresto, con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Hemos tomado el escudo de la fe. ¿Y para qué era el escudo de la fe? Para contrarrestar los dardos del fuego del maligno. También veíamos que se nos ha dado el casco, el yelmo de la salvación. Todas estas piezas, a ver, ¿cuál es lo común de todas estas piezas? Todas estas piezas que hemos visto. El cinturón, bueno, para que esté ceñido, pero el casco, el escudo, ¿para qué sirve todo eso? Para defender. Exacto. Y aquí usted va a ver que en qué descubrimos la única arma ofensiva, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, mire, la palabra griega que se traduce aquí como palabra en el español, en el Nuevo Testamento que se escribió en griego, hay dos palabras que se utilizan para la palabra palabra. La una es logos, que también la encontramos cuando se refiere al verbo, y la otra es rema. Para explicarle un poquito acerca de estas dos palabras, la palabra logos, cuando usted la encuentra en la Biblia, cuando se encuentra, por ejemplo, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí está hablándonos de ¿qué? De logos. Toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero aquí se utiliza la palabra rema. Y cuando se habla acerca de esta espada, no es una espada de esas grandes, es una espada que podríamos decir como una daga. Una daga de unos 15, unos 45 centímetros. Entonces, ¿qué tipo de espada es la palabra de Dios? ¿Cómo es que se utiliza la palabra de Dios? ¿Cómo Jesús utilizó la palabra de Dios? Por eso es importante que consideremos al Señor Jesús. La espada del Espíritu no es una espada ancha que se balancea o se agita alrededor de uno con la esperanza de ver si le atinamos, si le causamos daño al enemigo. No, es una arma incisiva. Es necesaria que usted golpee en un lugar vulnerable del enemigo. Como le decía, el logos es la revelación total de Dios que encontramos en la Biblia. Pero el rema son como los dichos, son pequeños dichos de Dios. La palabra rema es lo que dice Dios. Jesús, ¿qué hizo? ¿Escrito? Él no cogió toda la escritura, él escogió una parte específica. Por eso usted tiene que saber cómo enfrenta a su enemigo. No es que usted va a coger cualquier parte de la Biblia, como mucha gente dice, hoy día que voy a leer, y coge la Biblia. Y no, usted tiene que ser ordenado. Pero a veces usted encuentra un versículo, ¿qué hace? Lo señala. Y luego más adelante lo medita. ¿Y por qué no? Lo memoriza. Porque el Señor Jesús en el desierto, Él esgrimió la palabra, la espada del Espíritu. Recuérdese que aquí, sea que el pastor Héctor o a veces el que les habla, hemos hecho un juego para ver su conocimiento bíblico. ¿Cómo se llama ese juego? Esgrima bíblico. ¿Por qué? Porque hay un juego que se hace en las Olimpiadas que se llama el esgrima, que se utilizan unas espadas, pero no son unas espadas gruesas, son unas espadas bien... Eso más bien se llama
Ya, mire, es una arma bien fina que solamente trata de ¿qué? De atacar los puntos vulnerables. Es decir, en esta arteria, en el corazón, en los pulmones, en el hígado. Asimismo es el rema de Dios. El logos tiene que ver con toda la revelación, pero el rema es algo específico dicho por Dios. Un pasaje, un versículo sacado del conjunto total que tiene una aplicación especial a una situación inmediata. En el vasto arsenal que tenemos en la palabra del Señor, usted y yo tenemos que usar la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que sacar esas pequeñas dagas. ¿Para qué? Para hacer frente al enemigo, para atacarlo en el lugar vulnerable. Por eso es importante que usted y yo conozcamos, que esgrimamos la palabra, la espada del Espíritu con destreza, con precisión. El Señor Jesús esgrimió la palabra con destreza, con precisión, con la precisión de un guerrero invencible. Jesús nos da el mejor ejemplo en todas las Escrituras en cuanto a cómo se debe utilizar el rema, esta poderosa arma para enfrentar a nuestro enemigo. Por eso es que me quiero centrar por último en 3 formas en usar la palabra de Dios para vencer las tentaciones. Y para eso consideremos Mateo capítulo 4. Nos vamos a centrar, no todos los versículos, pero la porción del verso 1 al 11, mire. Ahí leemos que el Espíritu, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, no es que él lo estaba diciendo, no creo que tú seas hijo de Dios, porque el Padre ya había confirmado. Ya que tú eres, es como que Satanás le diciendo, ya que tú eres hijo de Dios, ya que tú eres todopoderoso, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde Satanás lo tentó con respecto al centro mismo de las palabras dichas por el Padre. Mire, él comienza citando algo que había dicho el Padre. ¿Se da cuenta cómo Satanás tuerce? No es que ya ha sido, no es que Dios te llamó para ser pastor. A veces Dios nos llama, pero no es el tiempo. No que la Biblia dice esto. Tenemos que saber que el enemigo va a venir hasta usando la palabra de Dios. Entonces, mire, cerca del día 40 del ayuno del Señor Jesús se acerca con 3 distintas tentaciones. Pero estas 3 distintas tentaciones son las mismas que se han utilizado desde el principio. ¿Cuáles son? Son las mismas que pasaron con Eva. Si usted va a Juan, capítulo 2, primera de Juan, que diga 2:16, ahí dice que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mire, ¿qué le dijo Satanás a Eva? Que aquella fruta era buena para comer, los deseos de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y capaz de hacerla una mujer sabia, una mujer que tenga discernimiento. En otras palabras, ¿qué estamos viendo? La vanagloria de la vida. ¿Y cómo empieza Satanás? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Los deseos de la carne. Satanás estaba tentando a Jesús para que usara su poder divino en la satisfacción de sus necesidades humanas. Estaba tratando de ¿qué? De lograr que Jesús actuara con independencia del Padre. ¿Y para qué vino Jesús? Para hacer la voluntad del Padre. Él tenía todo poder, pero él no iba a hacer. Si Jesús utilizaba su poder para satisfacer, era un mal uso de su poder. Y el Señor Jesús lo va a frenar a Satanás.
Mire, ¿qué hace el Señor Jesús? Dice allí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Y si usted, no sé si en su Biblia hay una referencia, pero en mi Biblia hay una referencia, dice Deuteronomio 8:3. Mire, Jesús coge un pasaje de Deuteronomio 8:3 del Antiguo Testamento, y Deuteronomio significa segunda ley o segunda vez que se lee la ley. Ya Jesús ya otra vez le habían dado los 4 libros. ¿Y quiénes daban la ley? ¿Quiénes eran las encargadas de enseñar a los hijos? La madre, especialmente en la cultura judía. Porque a veces el padre estaba en el trabajo. La madre era la maestra. Tal vez estas palabras fueron inculcadas por María. Y ahí estaban los dichos. Y el Señor coge Deuteronomio 8:3. Es una palabra clave. Aquí dice, no solo de pan vive el hombre. El ser humano no debe vivir solo de pan. Jesús le estaba recordando a Satanás que alimentarse con la palabra de Dios, que obedecer la palabra de Dios es más importante que comer y alimentarse con la comida física. Luego, ¿qué le dice Satanás del verso 5 al 6? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y vuelve a decir, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y aquí hasta coge las escrituras, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire, aquí esto va a ser un ataque a los deseos de los ojos, pero usted podrá decir, ¿por qué? Porque en la primera ocasión Satanás estaba tratando de hacer que Cristo desconfiara del Padre, que actuara de manera independiente, quisiera su propio pan. Pero en esta segunda tentación, él estaba tratando de que lograr que Jesús actuara con atrevimiento, que él saltara del templo para ver si el Padre frenaba, se viera forzado a intervenir. Lo que el diablo quería es que Cristo se hiciera famoso. Mira, si haces un milagro vas a ser famoso, la gente te va a ver, la gente te va a aplaudir, la gente va a decir que tú eres el Mesías, te va a reconocer como el Mesías. Ante los ojos del mundo va a quedar reconocido que tú eres el Mesías. A veces los creyentes quieren el reconocimiento. Usted no busca el reconocimiento de los hombres. Si hubiera habido tal reconocimiento, Cristo no hubiera ido a la cruz. Y era necesario que el Cordero de Dios fuera a la cruz. ¿Y qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús tenía lista la espada perfecta. Mire cómo él venció. Dice el verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y no sé si en su Biblia tiene alguna señal, algún versículo, alguna referencia, pero en mi Biblia señala nuevamente a Deuteronomio 6:16. Mire, Jesús sabía bien el libro de Deuteronomio, conocía muy bien la segunda ley. Recuérdense que muchos piensan que Jesús vino a abolir la ley. No, Él vino a cumplir la ley. ¿Pero a qué? Con él culmina la ley porque empezaba la dispensación de la gracia. Ahora por último, los versos 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mire, la gloria, la vanagloria de la vida. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire, el diablo es el príncipe de este mundo, como lo dice San Juan 14:30. Él usurpó este título debido a que Adán y Eva pecaron, que cayeron del Edén. Y al enfrentarse a Jesús en el desierto, Satanás le propone, le ofrece ponerle en las manos el mundo entero para que lo gobernara. La única condición era que Jesús lo tendría que reconocer a él como su Señor, como su amo, postrarse. En otras palabras, tentó a Jesús en sus ambiciones personales.
en su orgullo. Serás el dueño de toda la tierra. Préstame a mi reverencia. Jesús fue humilde, se sujetó a la voluntad del Padre. Siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Y una vez más Jesús metió su mano en la funda y sacó la daga necesaria para atacar al enemigo. Mire lo que dice en el verso 10. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Mire, el Señor Jesús utilizó el libro de Deuteronomio. Por eso es que es importante que usted lea la Biblia libro por libro. Entonces usted tiene una idea. A veces, no sé si usted ha escuchado al pastor, o a veces a mí, o a veces ciertos maestros que dicen que usted tiene que hacerle preguntas al texto. ¿Quién habla? ¿Para quién habla? ¿De qué está hablando? Y que eso lo confronte. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo yo aplico esta historia a mi vida? Mire, hay una historia que usted tal vez la haya leído en el libro de Nehemías. No sé si usted ha leído esa historia, que habían unos enemigos de los israelitas. Y ellos estaban construyendo el muro. ¿Y qué hacían los israelitas? Con una mano estaban trabajando y con la otra y con la otra tenían la espada. Estaban atentos al enemigo. Mire, mientras eran supervisados por Nehemías, los obreros israelitas reedificaban los muros de Jerusalén. Sin embargo, cuando estaban cerca de la mitad de la obra, se enteraron que sus enemigos planeaban atacar la ciudad. Y esta noticia desmoralizó a los trabajadores. Estaban exhaustos, pero Nehemías tenía que hacer algo. Nehemías tenía que ponerse manos a la obra. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Primero oró y puso varios guardias en lugares estratégicos. Le dio armas a los trabajadores. Dice que los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban. ¿Cómo usted y yo vamos a edificar? Con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Hermanos, nosotros somos constructores al servicio del reino de Dios. Necesitamos armarnos contra los ataques de nuestro principal enemigo, que es Satanás. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, nos protege. Memorizarla, meditarla, nos permite estar firme contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Nos recuerda las promesas, aquellas promesas que durarán por siempre, como lo dice allá en 1 Corintios capítulo 3. Mire lo que dice en 1 Corintios 3. Cuando el enemigo lo quiera desmoralizar. Dice 3, 11, 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que se sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Cómo debemos edificar? ¿Cómo debemos sobreedificar? Con la palabra de Dios. Hemos sido perdonados por la sangre del Señor Jesucristo y hemos sido llamados a llevar fruto en la medida que el Señor Jesús
habite en nosotros. Permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano permanece y lleva mucho fruto. La palabra de Dios es nuestra arma de ataque, pero también es una arma de defensa divina, hermanos. Cuando el diablo tentó a Cristo, Él esgrimió la espada del Espíritu. Y quiero, para finalizar este mensaje, brevemente darle 3 consejos. Primero, manténgase en la línea de fuego. ¿Cómo el cristiano se mantiene en la línea de fuego? Cuando escudriñamos las Escrituras. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:13? Mire, Primera de Timoteo 4:13. Lea. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo ya conocía de la Escritura o no conocía de las Escrituras. Recuérdese que desde niño había sabido las Sagradas Escrituras. Pero Pablo, ahora que era ya tal vez un pastor, no dice, bueno, ya tú sabes. No, ocúpate. En otras palabras, manténgase en la línea de batalla, en la línea de fuego. Hermano, escudriñe todos los días la Sagrada Escritura. Pero no solamente escudriñela, sino conozca las Escrituras. ¿Qué le estoy diciendo? Aprenda a manejar las Escrituras. La Biblia es nuestra armería, y para poder resistir ante las tentaciones es necesario que usted y yo desarrollemos habilidad, agudeza en el manejo de las armas que Dios nos proporciona. ¿Qué nos dice en 2 de Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Es útil para qué? Hay una palabra de instrucción, otra de corrección, otra de reprensión, otra de amonestación. ¿Pero para qué? A fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente preparado. Por la mañana haga su devocional diario, ore y lea la Biblia, vaya versículo a versículo. Y si hay algo que no entiende, llame a los ancianos, se puede decir. Hable con el pastor. Dígale, pastor, leí en tal pasaje y esto no entendí. Acláreme. Si usted está entendiendo algo, voy a consultar con el pastor para saber si aquello que estoy entendiendo está de acuerdo a la sagrada o a la sana doctrina. Conozca la Escritura, pero sobre todo emplee las Escrituras. Y le vuelvo a decir, memorice las Escrituras. Yo creo que si a usted le dicen San Juan 3:16, usted sabe por qué de tal manera. Si a usted le dicen Filipenses 4:13, todo lo puedo. Pero hay muchos y muchos versículos. Vaya aprendiendo. Estamos por acabar este año. Mire, faltan 40 días. Hágase un reto. Un versículo, apréndaselo por día. Al finalizar este año usted se habrá aprendido 40 versículos. Y aprenda, pero no solamente como una simple memorización, sino que allí hay un principio, allí hay una enseñanza. Mire lo que dice el salmista David. Dice en el Salmo 119, aunque como dije por la mañana no sabemos quién mismo escribió el Salmo 119, pero el escritor del Salmo 119, el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorice, guarde, obedezca, practique las Escrituras. Eso significa emplear las Escrituras. En otras palabras, manténgase en la línea, conozca las Escrituras y emplee las Escrituras. Un predicador llamado Ray Steinman dice así: a veces cuando estamos leyendo un pasaje de las Escrituras nos parece que de repente las palabras cobran vida, adquieren carne y hueso y saltan desde la página hasta nosotros. O le salen unos ojos que nos siguen donde quiera que vayamos, nos confrontan, desarrollan una voz que retumba en nuestros oídos hasta que no nos podemos deshacer de ellas.
Ese es el rema de Dios. Esos son los dichos de Dios que dan en el blanco como flechas que llegan hasta el corazón. Esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para concluir este mensaje, cuando usted y yo aprendemos la Biblia, cuando la memorizamos, la volvemos portátil, la llevamos de aquí para allá, la tenemos guardada en nuestro corazón, esta se convierte en accesible a nosotros de día y de noche. Cuando abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos la Biblia, es como que si Dios abriera sus labios, y cuando escuchamos su voz y cuando tenemos hambre, aprendemos de memoria lo que Él dice. Es como que si su voz estuviera grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, lista para escucharla en un abrir y cerrar de ojos. Tener siempre lista la palabra de Dios es algo importante para la vida del creyente. Hermano, medite, considere, estudie la palabra. ¿Por qué? Porque vendrán las tentaciones, y no van a ser tentaciones cualquiera, vendrán tentaciones fuertes, pero cuando enfrentemos las tentaciones, hagamos uso de las Escrituras. Recuérdese, manténgase en la línea de batalla, en la línea de fuego, conozca las Escrituras, emplee las Escrituras de la misma manera que Jesucristo empleó las Escrituras. Es así como usted y yo seremos vencedores, venciendo las tentaciones con la palabra de Dios. Amén.